Bienvenidos al podcast El Administrador Público. Bienvenidas y bienvenidos al podcast El Administrador Público. En este podcast, Gabriel Estefan Rojas y yo, David Arellano Gold, académicos de un centro público de investigación en México, discutiremos diversos asuntos contemporáneos, nacionales o internacionales sobre gobierno, administración y políticas públicas. Esto lo haremos a la luz de textos clásicos y contemporáneos, textos críticos en estas disciplinas. En otras palabras, cada emisión tendremos un problema público o una situación de gobierno que será visto de una manera simplificada, por supuesto, bajo la lupa de las teorías, conceptos y herramientas que las disciplinas de la administración y políticas públicas y la teoría de la organización nos ofrecen a los ciudadanos para enfrentar los retos propios de una sociedad democrática. En otras palabras, más que pensar que en este podcast somos expertos en todo y tenemos soluciones para todo, lo que deseamos es que ustedes adviertan claramente la importancia de la teoría y herramientas que estas disciplinas han producido para enfrentar los problemas públicos. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estamos? Aquí ya en nuestro episodio 3. Muy bien, profesor. Un gusto estar contigo otra vez y estar dialogando sobre estos textos que son muy interesantes y sobre estos problemas que estamos trayendo con estos textos para analizarlos. Y en este caso hoy tenemos un episodio muy interesante. Ojalá que sí. El episodio tiene que ver, ¿no? Digamos, recordemos que el punto es, vamos a traer una discusión de un problema, no porque lo vayamos a resolver aquí, sino porque es el pretexto, ¿no? Es nuestro pretexto para hablar sobre un texto. Y entonces, lo que vamos a hacer es ligar los instrumentos antipobreza y el debate que en los últimos 25 años ha tenido particularmente el asunto de los instrumentos de transferencias condicionadas, no condicionadas y subsidios, con un texto de una profesora que es también un súper clásico, que es Las paradojas de la política pública, de Deborah Stone. Pues ese es el reto que tenemos en este episodio. ¿Cómo ves, Gabriel? Pues muy interesante, una vez más un problema complejo, sí, muy difícil. Un problema que ha tenido también muy debatido y causado sangre, sudor y lágrimas, ¿no? Mucha atención, que es quizás centro de una parte de nuestra disciplina, que es evaluación de política pública muchas veces, pero aquí lo vamos a abordar desde quizá una cuestión como más general, no tanto meternos en la parte tan técnica de la evaluación, sino en la lógica de los instrumentos, que es algo muy interesante. Y para eso yo creo que vale la pena empezar a hablar sobre este gran debate sobre las transferencias condicionadas y las no condicionadas, ¿no? A lo mejor vale la pena, ¿no? Digamos, el punto es, para tratar de clarificarlo todavía más. Hasta acá con Wildavsky y con Lindblom lo que hemos venido diciendo es, la realidad es necia. La realidad se te va a resistir, tú debes saber que se va a resistir y tienes que estar atento a enfrentar que la realidad se te va a resistir. ¿Qué sucede? En el caso de Deborah Stone vamos a ir un paso adicional. No solamente la realidad es necia, porque es plural, porque es compleja, porque no tenemos tiempo, porque no tenemos información, sino además nuestros instrumentos, a veces aplicamos un instrumento que trata con ciertos supuestos y ciertas soluciones, y aplicamos luego en otra política, en otro programa, otro instrumento que es, curiosamente, contrapuesto al anterior. Eso, dice Deborah, esto es una paradoja. ¿Por qué la política pública es sustantivamente en una democracia paradójica? No solamente porque la realidad es necia, sino porque nuestros instrumentos también chocan. Esa es la clave, ¿no? Sí, y es una muy buena forma de empezar para empezar a dialogar sobre un poco el problema, ¿no? Vamos a hablar de los instrumentos para entender por qué son una paradoja. Bueno. Entonces vamos a empezar hablando de uno de los casos clásicos, o uno de los ejemplos clásicos del programa de transferencias condicionadas, como fue Progresa, Oportunidades, Prospera, ¿no? En 1997 se lanzó este programa que buscaba reducir la pobreza a través de un programa de educación, salud y alimentación, ¿no? El mecanismo es bien conocido. Los beneficiarios tenían que realizar ciertas actividades como ir a chequeos médicos constantes, mantener a sus hijos en la escuela, y con esto iban a recibir una transferencia monetaria solo si cumplían con todas estas cuestiones, ¿no? Sí. Era a los grupos con mayor grado de marginalidad, en zonas del país como Oaxaca, entre otras. Entonces, a partir de este esfuerzo, surgieron un montón de programas más que trataban de replicar y se valían de la evidencia que arrojaba Prospera, ¿no? Que tuvo resultados. Aquí tengo algunos hasta 2015 que eran muy, muy interesantes.
por ejemplo, la niñez beneficiaria aumentó un punto en escolaridad promedio y la brecha educativa reflejada en la prueba de enlace a nivel secundario disminuyó 56%. Sí, ok. Hubo una disminución en México del 13% del trabajo infantil y se redujo el 11% de la mortalidad materna y el 2% de la tasa de mortalidad infantil en población beneficiaria. Claro. Entonces las transferencias condicionadas aparecieron en algún momento de nuestra discusión, en el debate internacional, como un instrumento que generaba equidad, que generaba eficiencia, ¿no? Y que se podía medir, ¿no? A diferencia de otros mecanismos. Sí, justamente generaba evidencia para comprobar la efectividad, lo cual tenía como la bandera de estos programas es aumentaban la equidad, ¿no? Porque reducían las brechas económicas y también de esta manera la eficiencia, ¿no? Porque al fomentar la educación, por ejemplo, generabas mayor capital humano, que era un poco la... Por eso en algún se llamó oportunidades, porque se trataba justamente de la equidad de oportunidades, tratar de poner un piso más parejo para la gente en condiciones de marginación. Exactamente. No obstante, a pesar de toda esta evidencia, también hay otro grupo de personas que constantemente cuestionan esta evidencia y resaltan como, bueno, hay algunos efectos negativos de estas transferencias condicionadas y quizá vale la pena hacerlas no condicionadas, ¿no? Por distintas razones. En este caso, vamos a mencionar como, pues, no solo es una cuestión política, ¿no? Que siempre es un debate como si estos programas favorecían redes clientelares, sino también por una cuestión de eficiencia, ¿no? Como estos programas al requerir evaluación y la implementación y demás generan grandes gastos gubernamentales, ¿no? De burocracia. Ok, y entonces digamos lo que tú decías, transferencias condicionadas como más equitativo y más eficiente, depende de la definición de equidad y de eficiencia que me quieras plantear, ¿no? Exactamente, que es lo que nos dice Deborah Stone y vamos a ir más adelante con ello. La equidad y la eficiencia son conceptos que pueden ser definidos de maneras diferentes por diferentes grupos, porque retomando lo que hemos venido hablando en los dos episodios, vivimos en un contexto democrático. Sí. Entonces aquí entramos con Deborah Stone, ¿no? Hay un debate, digamos, entonces tenemos instrumentos. Nuestros instrumentos, dice Deborah Stone para empezar, no son introducidos en el vacío. Nosotros administradores públicos, no introducimos instrumentos en el vacío. Ni son creados en el vacío, ni son neutrales. Nuestros instrumentos entran en lo que llama la polis. Grupos políticos, ciudadanos, debate, intereses distintos, donde la polis se logra acuerdos, se logran resultados a partir de la interacción de la polis. Pero, dice Deborah Stone, sino una moda muy fuerte, dice Deborah Stone, en los últimos años, donde los analistas de política pública y administración pública compraron el argumento del mercado. Nuestros instrumentos van a afectar a un mercado. ¿Y qué hace el mercado? Individuos más o menos racionales tomando decisiones respecto de intercambios, ¿no? Y entonces no es un asunto de deliberación, no es un asunto de acción social, es un asunto de incentivos dirigidos a los individuos, porque los instrumentos están dirigidos al mercado, no a la polis. Y entonces Deborah Stone dice, sí, pero es una gran paradoja. Produce, además, muchas otras paradojas. Es una paradoja porque nuestros instrumentos no son neutrales, porque los instrumentos van a entrar en una arena política y nosotros no podemos obviar esos elementos. Nuestros instrumentos, segunda paradoja, son diversos y muchas veces contrapuestos. Entramos un poco en ese punto, ¿no? Nuestros instrumentos están afectados, dice Deborah Stone, por muchas cosas. Primero, ¿quién define los objetivos? ¿No? Algunos dicen, lo que queremos es más eficiencia, menos gasto, más efectos, menos gasto. Otros dicen, no, lo que queremos es equidad. No importa que haya más gasto, queremos que haya un piso más parejo. Otros dicen, no, lo que queremos es eficacia. Otros dicen, no, lo que queremos es libertad. Si tú me vas a coartar mi libertad para decidir lo que yo quiero hacer, me vas a ordenar que trabajar, no me gusta tu solución. Entonces, primer problema, ¿quién define objetivos? Y nuestros instrumentos están afectados por quién define los objetivos. Sí, y aquí es donde entra un poco el problema de verlo como un mecanismo de mercado, ¿no? Porque fácilmente podrías tú agrupar las preferencias y dar cuenta cuál es el valor, cuál es el interés que más se repite, pero eso sería, por ejemplo,
no reconocer o no alcanzar a ver los demás. Entonces aquí una vez más la parte de la polis o la comunidad política, como le dice ella, Ajá. es fundamental porque ella nos dice constantemente que la política pública y la administración pública ocurren en un espacio político, que eso es lo que ya hablamos antes, como hay constantemente en nuestra disciplina una intención de negar esta parte política, y una vez Deborah Stone nos dice como no, hay que reconocerla porque es fundamental, porque incluso sin política no hay ni administración ni política pública. Así es. El siguiente paso de Deborah Stone está muy relacionado con lo que tú dices. Los administradores públicos, los analistas de política pública, tenemos que vender nuestras soluciones, tenemos que explicarla. ¿Cómo las explicamos? Las explicamos con símbolos, con números, con causas, con intereses, con decisiones, ¿no? Entonces, aquí están los números que dicen que es mejor esta opción. Sí. Y otros dicen, no, los números serán lo que sea, pero eso no lleva al bienestar. Yo no quería oportunidades, yo quería bienestar. Y entonces el símbolo está equivocado. No se trataba de generar oportunidades, se trataba de generar bienestar. Ah, caray. Entonces, el objetivo es una situación política que define qué es lo que se busca y puede tener muchas variaciones. Y luego, dice Deborah Stone, un segundo elemento de las paradojas tiene que ver con los elementos de cómo actuamos, ¿no? Y no actuamos nomás con datos. Los datos son símbolos. Exactamente. Aquí te va la evidencia, ¿no? Y entonces ya, cállate porque ya la evidencia ya lo dijo todo. Oye, espérame, pero la evidencia, ¿quién la produjo? ¿Cómo se produjo? Busca otra evidencia que a lo mejor es contraria a la que tú dices. El que te lancen la palabra, la evidencia dice, no es suficiente en un marco de la polis, ¿no? Sí, justamente. Y una vez más caemos en un tema que es algo que hemos hablado antes, que es un proyecto racionalista quizá, ¿no? Donde pensamos que solo mediante la evidencia o la información es suficiente para decidir. Pero, nos dice Deborah Stone, en realidad toda esta información, esta ideología entra en un juego político porque no es neutra, está influida. Y de hecho ella menciona como la influencia como algo muy relevante. Sí. Una vez que pasas el primer estatuto, ¿no? el primer estadio, ¿quién define los objetivos? Ya los sesgó. Segundo, ¿qué símbolos, qué palabras utilizó? Ya lo volvió a sesgar. El tercero, dice Deborah Stone, es, a final de cuentas, ¿qué se acaba haciendo? Entonces alguien dice, bueno, la clave es usar incentivos. Y otros dicen, no, la clave es usar educación. Y otros dicen, no, la clave es utilizar dinero. Otros dicen, no, la clave es utilizar deliberación colectiva y mecanismos de gobernanza. Bueno, entonces toda política pública tú la puedes analizar en esos tres factores, ¿no? ¿Cómo se sesgó por quien definió el objetivo? ¿Qué símbolos utilizó para defenderlo? Y luego, ¿qué instrumentos acabó utilizando? ¿No? Sí. ¿Dónde viene la paradoja? Bueno, Deborah Stone habla de un montón, es un libro grande y nosotros nada más vamos a utilizar una de sus categorías, bueno, dos de sus categorías, equidad y eficiencia, ¿no? Y entonces dice Deborah, ok, ¿quién define el objetivo? Es fundamental porque el concepto de equidad es un concepto que tiene que construirse. Por ejemplo, yo prefiero utilizar el concepto de equidades. En realidad no es que exista una equidad, existen varias equidades, ¿no? Entonces, digamos, alguien dice, equidad es darle a todos exactamente lo mismo. Otros dicen, equidad es darle a los que merecen y que hicieron un esfuerzo. Otros dicen, no, hay que darle equidad a los que particularmente lograron ciertos resultados. Y no solamente por méritos, nada más lograron resultados. Deborah Stone dice, bueno, por ejemplo, entonces el segundo tipo de equidad por mérito, es equitativo para los que logran el mérito, pero inequitativo para los que no lo logran. Ahí entra la paradoja, ¿no? Ahí Ahí entra es la paradoja. justo. Una equidad puede ser diferente, puede incluso contraponerse, y seguramente lo hará, a otra. Así es. Buscando generar oportunidades, ¿no? Probablemente pueda ser que generes otro tipo de inequidad. Por ejemplo, todos aquellos que no logró localizar tu sistema, Exactamente. ¿no? O que se quedaron en el límite para entrar al sistema y que sin embargo estaban también en lógica de marginalidad, y entonces todos ellos y ellas no lograron entrar. Sí, que es una de las grandes críticas, por ejemplo, a estos programas de transferencias condicionadas, justamente la focalización, ¿no? ¿Quién decide quién debe ser la población beneficiaria? Se parte desde una cuestión muy racionalista, como, bueno, es un control aleatorio, en realidad nadie lo decide. Se le quita esa parte quizá un poco política o ética, Aparentemente. pero sigue estando ahí.
y sigue siendo inequitativo en realidad, de alguna manera. Claro, digamos, el punto está logrando una equidad, generas otra inequidad. ¿Cuál es la solución racional a eso? Dice de Boston, no la tiene. Es una solución política. Tú tienes que defender y decir, bueno, es que es preferible la equidad que vamos a generar y la otra inequidad que se va a generar es aceptable, ¿no? Entonces la de mérito, ¿no? Uh-huh. Reciben el beneficio aquellos que hicieron algo. Los que no hacen eso no lo merecen. Oye, pero siguen siendo pobres, siguen estando marginados. ¿Quién necesita ir a la escuela? Sí, de acuerdo, pues las reglas del juego son las reglas del juego, punto. Entonces no reciben el dinero. Okay. Esa es una inequidad aceptable. Ningún programa se va a atrever a decir en blanco y negro lo que acabo de decir, sí, ¿cierto? Sí. Pero en el fondo los programas lo que están diciendo es: esta equidad es aceptable, esta inequidad es aceptable. Y ahí es una paradoja, y por eso dice, esto se resuelve en la polis. ¿Quién te dijo que esa era la equidad o esa era la inequidad aceptable? Por eso algunos siguen diciendo, mejor utilizar no el símbolo de oportunidades, utilicemos el símbolo del bienestar. Y entonces, tú no mides las oportunidades que tiene la gente como si fuera una decisión de las personas y un esfuerzo de las personas las oportunidades, ¿no? Tú lo que tienes que crear es, como Estado, condiciones de bienestar. Y entonces en bienestar no es necesario ni es tan importante el mérito. Es más importante la distribución pareja. Muy buen punto, ¿cierto?, para explicar justamente ese debate sobre las transferencias condicionadas contra las no condicionadas, ¿no? ¿Cuál vale la pena? Porque ciertamente también podríamos argumentar, y sería completamente cierto, que las transferencias no condicionadas también son equitativas en alguna de las equidades. Sí, totalmente. Es decir, aquí el punto sería, a ver si lo logramos explicar bien, ¿no? Nuestros instrumentos, por ejemplo, cuando hablamos de equidad, van a generar un tipo de equidad y van a generar al mismo tiempo un tipo de inequidad. ¿Cómo es eso posible? En una polis lo es, dice Deborah Stone, porque la inequidad se argumenta como legítima. Generando una equidad legítima, también es probable que generes una inequidad que también es legítima, bajo cierto valor, bajo cierto argumento, ¿no? Por ejemplo, el de oportunidades tiene que ver con la idea de son las decisiones de las personas y hay que darles incentivos a las personas porque nadie puede salir de la pobreza si no tiene la voluntad de salir de la pobreza. Entonces tiene que hacer un esfuerzo y ese esfuerzo es muy importante. Oye, y los que no hacen ese esfuerzo, pues lástima, no estarán en el esquema. Pero esa inequidad, no se preocupen, es legítima, porque la que vale es la equidad de oportunidades. Si nos vamos a otro extremo, él dice no estamos de acuerdo, porque en realidad lo que queremos es bienestar, y el bienestar no se puede condicionar a las personas. Entonces yo prefiero una equidad universal que una equidad por mérito. Bueno, ahora tienes que hacerte cargo de que tu equidad universal va a tener que enfrentar retos de qué es lo que vas a repartir, cómo lo vas a repartir, cuánto va a costar lo que vas a repartir y qué va a suceder si parte de lo que tú repartes acaba llegando a los bolsillos de los que tienen más recursos, ¿no? Esta discusión en el subsidio de la tortilla en la década de los 80 en México fue ese argumento, ¿no? Subsidiar la tortilla es subsidiar a la clase media y alta, que es la que más consume tortilla. Entonces es un desperdicio de dinero y no estás generando bienestar a quienes más lo necesitan. Entonces, generando una equidad aparentemente universal, generaste una inequidad por estratos. Y no solo eso, acabas de decir desperdicio, es considerado un desperdicio, entonces ahí nos metemos con eficiencia. Y aquí se genera un punto de encuentro entre la equidad y la eficiencia, se generan en esos dos también una paradoja. Totalmente, entonces digamos, ya la cosa se puso sabrosa con la equidad solita, ¿no? Sí. Tú generas una equidad, la defiendes simbólicamente con instrumentos y debes de aceptar que vas a generar otras inequidades, pero esas son aceptables, tienes que vender y argumentar porque son aceptables, entre comillas. Y ahora, alguien dice pero la equidad no es el único criterio. También existe el criterio de la eficiencia, el criterio de la eficacia, el criterio de la transparencia. No, hay otros criterios. Usemos nada más, para no complicar las cosas, el de eficiencia, ¿no? El criterio de eficiencia es lograr lo más que puedas con los recursos que tengas o con un mínimo de recursos lograr un nivel establecido de objetivos. Punto. ¿De qué? De lo que sea. Y es un criterio, no es una regla universal, es un criterio. Tú juegas ahí. Bueno, y entonces tú dices, de acuerdo,
vamos a generar un mecanismo de transferencias no condicionadas. Y alguien pregunta, de acuerdo, necesitamos entonces aparatos gubernamentales que distribuyan los recursos. Chin, y entonces alguien dice, sí, pero eso es ineficiente. Exactamente, eso es un desperdicio. Y es que lo que nos dice Deborah Stone es que en hay un trade-off, ¿no?, constante entre la equidad y la eficiencia, porque a la hora de intentar ser más equitativo, de la forma que sea, puede llegar la eficiencia y decir como, es que si les das recursos, vas a quitarles o reducirles los incentivos para que ellos se los generen. De acuerdo. Sí, otro ejemplo, ¿no? Queremos que los recursos que estamos construyendo sean de la mejor calidad posible. Y otros dicen, no, es que en realidad la calidad más alta posible va a reducir la cantidad de recursos establecidos. Mejor, aunque sea de una calidad relativamente estable, lógica y necesaria, pero no de una más alta calidad. Y otro dice, no, lo que necesitamos es que la repartición sea casi casa a casa, persona por persona, para saber que estamos, híjole, pues va a necesitar un montón de gente para distribuir esos elementos. Nuevamente, ¿no? La eficiencia genera paradojas, ¿no? Siendo eficiente en una lógica, en medios o en fines, generas una ineficiencia que asumes que es una ineficiencia nuevamente legítima. Luego los juntas. Y entonces tus programas quieren ser equitativos, ya dijimos cómo, y luego quieren ser eficientes. Y entonces ahí la pregunta es si eso genera trade-off, que pues en español podría ser algo así como transacción o compensación, ¿no? Cambalache, en fin, o sea, dando una cosa tienes que pagar otra. Sí, exactamente. Por ejemplo, en el caso con las transferencias condicionadas, uno de los argumentos en contra de estos es que tienes que crear esas condiciones, ¿no? O sea, si vas a darles un recurso, pero tienen que ir a un hospital o a hacerse un chequeo médico, tienes que facilitarles eso. Sí. Entonces, ahí es mucho más recurso, ¿no? Tienes que ahora invertir en doctores que vayan hasta esos lugares, infraestructura educativa, médica. Entonces, todo eso puede ser considerado como, en un término como tremendamente exagerado, como un desperdicio, ¿no? Podría por algunos, por menos, sí. Por algunos. Sí. Y otros como un gasto que puede hacer que la política, aunque sea equitativa, sea muy ineficiente, ¿no? ¿Qué tanto vale la pena mantener este programa si es tan caro? Y al final es uno de los argumentos que pesa siempre contra estos programas. Totalmente, digamos aquí entonces el punto, dice Deborah Stone, es nuestros instrumentos están íntimamente atados a la polis y a su discusión. Así como ya lo hemos dicho con Wildavsky y con Limblom, lo estamos viviendo con Deborah Stone de una manera mucho más aterrizada, porque entonces cuando tú creas un programa, estamos aquí discutiendo transferencias condicionadas, no condicionadas, subsidios, lo que tú vas a tener que decir es, bueno, el objetivo es es bienestar, o es oportunidades, o es justicia. Y luego que ya dices eso, como instrumento de política pública, tienes que decir cómo lo vas a implementar y por qué ahí las contradicciones las vas a acabar resolviendo. Es preferible gastar más dinero pero que vaya directo a la gente. Ok, es un valor. No, es preferible gastar menos, más eficazmente, focalizadamente, solamente hacia los que lo necesitan. Ok. ¿Qué es más eficiente? Depende de qué definición de eficiencia estés planteándote. ¿Esto tiene solución racional? No la tiene. No. Eso es lo que dice Deborah Stone. La solución es una solución política, es una solución de la polis. Es una solución política y es una solución en la que, como administrador público, una vez más, tenemos que dejar tantito la racionalidad a un lado. No quiere decir, como en los otros episodios que hemos aclarado esto constantemente, no es dejar la técnica, sí, no es hacernos a un lado de la teoría, sino reconocer que a la hora de diseñar una política pública, no solo va a ser la teoría la que lo formule, sino vas a tener que entrar en un juego político. Así es. Incluso, vamos poniéndonos más duros, los administradores públicos podemos ser y convertirnos sin darnos cuenta, perros guardianes de una teoría, de una política, de un objetivo o de un valor. Eso los ciudadanos deben de entenderlo. Tienen que entender que si estamos hablando de misión pública en una polis, no solamente estamos hablando de grupos de interés y políticos, no estamos hablando más de los partidos, de los empresarios y empresarias, de la sociedad civil, estamos hablando de los intereses también
de los administradores públicos, de los analistas y diseñadores de política pública, que tienen su corazoncito y muchas veces se convierten en perros guardianes de la teoría. Entonces dicen, yo estoy convencido que los subsidios y el bienestar son el verdadero instrumento equitativo y el verdadero instrumento legítimo, eficaz y eficiente. Y habrá otros administradores públicos dentro de otras agencias gubernamentales que puedan decir, te compruebo con evidencia que no, que es más equitativo y más eficiente, como bajo una lógica de legitimidad determinada, transferencias condicionadas. Eso puede pasar, ¿no, Gabriel? Puede pasar, sí, y también, o sea, aquí también vamos a ponerlo en otra naturaleza, y me dices qué te parece. A ver. Cuando hablamos de eficiencia, una de las grandes críticas en contra de la eficiencia, una de las grandes razones que se abordan en la eficiencia es, por ejemplo, el tamaño del Estado, ¿no? O cuántas personas se requieren para hacer cierta cosa. Un administrador público, como un perro guardián, pero también como un defensor de su propio trabajo, puede argumentar, es necesario mantener toda esta burocracia, ¿no? Todos estos servidores civiles. Sí. Entonces ahí también hay una cuestión como uno podría decir como, bueno, hay un interés privado quizá, o un interés necesario para hacer su trabajo, o de grupo, que es también una parte que debe defenderse políticamente, ¿no? Defender la legitimidad de él mismo como burócrata y porque es útil en su trabajo, aunque pueda parecer ineficiente para un grupo. Claro. Entonces, digamos, imaginemos que juntamos Wildavsky, Limblom y Deborah Stone. Y imaginemos el tipo de sociedad que estos tres autores nos están imaginando que es. En una sociedad democrática, entonces, la batalla por los conceptos, la batalla por los problemas, la batalla por la técnica importa mucho, y es una batalla realmente. Es una batalla donde los ciudadanos, en vez de sentirse arrinconados o a sentirse desesperados al darse cuenta que su gobierno está compuesto de personas, de grupos con intereses que también se pueden convertir, a lo mejor de la mejor fe, en perros guardianes de una teoría, de una técnica. Lo hacen de buena fe, también lo hacen por su interés, pero supongamos que lo hacen de buena fe en esa circunstancia. Entonces la arena de política pública es una arena que debe de estar acostumbrada a, cuando un político, un servidor público llegue y te dice, tengo la solución perfecta, única y exacta, lo que un ciudadano debe de hacer es tener dudas y ponerse escéptica y decir, no, espérame tantito, dime tus supuestos, dime de dónde sacas ese concepto y sobre todo explícame las paradojas que vas a enfrentar con tu solución, porque vas a enfrentar paradojas. Y cuando te revire el servidor público o el político y te diga, a ver, ¿qué solución propones tú? También tú tienes como sociedad civil, como académicos, como que decir, ok, yo tengo otra solución, yo te propongo una solución distinta, ya también me tengo que hacer explícitos los valores, los supuestos, los conceptos de equidad y de eficiencia que yo estoy utilizando y las contradicciones que voy a enfrentar. Ese es el tipo de sociedad. A lo mejor algunos de nuestros escuchas pueden pensar que es muy utópico, pero ese es en el fondo el sueño, ¿no? La idea de una política pública en la polis, en una sociedad democrática plural. Y la apuesta es que esta arena va a producir mejores resultados que una arena dictatorial. Sí, y justamente en esta cuestión de que, aunque sea un ideal, porque es obviamente utópico, es una idealización, debemos ir hacia allá, ¿no? No porque no podamos alcanzar esta arena completamente pública, donde todos pueden dialogar y donde todos pueden presentar abiertamente sus propuestas y soluciones, no quiere decir que nos quedemos donde estamos, ¿no? Sino es aspirar y trabajar para llegar a esa arena. Y justamente caminar en dirección contraria, porque lo que menos queremos es una persona que llegue y nos diga de forma dictatorial o de forma autoritaria, esta es la solución, esta se va a hacer, no importa la opinión de nadie más, no importa la evidencia o la información que presentan otros grupos, esto es lo que se hace porque lo digo yo. Y porque ¿qué pasa? Que cuando empiezan a suceder, como casi siempre va a suceder, contradicciones, las paradojas entran en acción, la realidad compleja aparece, la realidad se resiste, no hay mecanismo para hablarle con la verdad al poder, como decía Wildavsky, no hay mecanismo para decirle, oigan, fíjense que esta política sonaba súper bien y estaba bien interesante, súper bien armada, pero no está funcionando. Deberíamos de platicar, ¿no? Deberíamos de discutir y buscar nuevas alternativas. Y no quiere decir que la nueva alternativa sea perfecta, otra vez, una alternativa que experimentaremos, que buscaremos y que en el tiempo diríamos, algo aprendimos,
sí se funcionaron, creamos problemas, pero ya creamos formas de resolverlo, y en el camino decimos, ¿sabes qué? Ya encontramos mejores soluciones. Eso es posible en una arena de la polis, para Deborah Stone. Y por eso las paradojas no es para desesperarnos y caer en que esto no se puede hacer nada, no se puede resolver nada. Todo lo contrario, las paradojas están implícitas en una lógica de la polis. Y esas paradojas nos permiten a los ciudadanos, a los académicos, a la sociedad civil, tener voz, tener voto, tener palabra, ser escépticos, pedirle al poder que hable con la verdad, que nos explique sus valores, darle confianza cuando nos explica sus valores explícitamente y avanza y resuelve cosas, comete errores y se vuelve a regresar, ¿no? Y entonces, por ejemplo, ahora vivimos un regreso en muchos países a las transferencias no condicionadas y a los subsidios. Está bien, a lo mejor como sociedad no nos gustó los efectos de las transferencias condicionadas. Lo que tenemos que estar atentos como ciudadanos es, vamos a tener paradojas y contradicciones ahora regresando al sistema de subsidios. ¿Qué vamos a hacer como parezcan? Eso es lo que Deborah Stone nos habla como la polis. Y eso es lo que nos deja con una tarea constante, ¿no? Con justamente buscar esas paradojas, identificarlas y decirle a quien está en el poder, ¿no? Quizá como, bueno, ya identificaste esto, ya hiciste esto, ¿cómo vamos a solucionar esto, no? Ya te diste cuenta que mediante las transferencias condicionadas o no condicionadas, al hacerlas de esta manera, estás atacando una equidad, pero estás generando nuevas que no estás viendo quizá. Entonces, considéralo para que en el futuro ya no sea tu único instrumento, sino ahora tengas programas más estructurados y que tomen en cuenta estos diferentes conceptos de equidad que dejaste fuera. De acuerdo. Pues muy bien, pues creo que con esos 3 episodios hemos logrado, espero, habremos logrado poner in the mood, dirían en inglés, ¿no? Para poner en el ambiente a nuestros escuchas para que vayan apreciando, sintiendo lo que es la técnica, la filosofía, la lógica de la administración y las políticas públicas, y lo que a lo mejor podemos hacer en el próximo capítulo, en los próximos, es bajar a las entrañas del monstruo burocrático, ¿no? A las entrañas de la decisión, de la organización. En fin, ya veremos qué nos depara el 4º episodio en su momento. Pues muchas gracias, profesor, por compartir este episodio conmigo. Ha sido 3 episodios muy interesantes donde hemos visto grandes autores y hemos abordado problemas tremendamente difíciles, pero esperamos que a partir de escucharnos puedan ustedes también formular sus análisis y que formen parte de esto que hablamos de la polis, ¿no? Así es, y se animen a entender este mundo de la administración y las políticas públicas, ¿no? Que es un mundo realmente interesante y retador, y muy retador. Sí, muy retador, pero que es necesario como la interactividad, ¿no? Sí. El diálogo, y conocerlo al final de cuentas es muy bonito. Pues sí, esa es la idea, a ver si logramos vender la idea. Pues este es el 3er capítulo de nuestro podcast, El Administrador Público. Nos vemos próximamente, Gabriel. Nos vemos, pro. Bye bye. Esto fue El Administrador Público.